Es una bendición para mí saludarte en el nombre de Cristo Jesús y desearte ricas bendiciones de Dios Padre para tu vida, tu familia y todos los tuyos. Qué placer poder continuar adelante con este nuestro tema interesante. Continuando nuestro recorrido por la historia bíblica, entendemos que la culpa nunca cae en el suelo. Se la echas a otro o la echamos sobre otros. Pero el caso es que Dios responsabilizó y castigó a Adán y a Eva juntamente con la serpiente, que fueron los implicados en los sucesos que finalizaron con el periodo de la inocencia. Este periodo de la inocencia, y como dije bien al principio, pues cada uno de estos periodos lega al siguiente y por supuesto a todo el resto, pues este transmitió a todos los demás sus consecuencias. Primero, entró el pecado y sigue el pecado. Segundo, se rompió la armonía con Dios y con la naturaleza. O sea, la naturaleza, dice en la propia Escritura, gimen como con dolores de parto por el peso del pecado, por la maldad del hombre. Y nosotros comprobamos a través de los hechos actuales cómo la naturaleza ha revertido muchas de sus propias leyes y pues hay acontecimientos que antes no existían. Por tercer lugar llegó el castigo y el castigo sigue. En cuarto lugar se cerró la entrada al paraíso, o sea, al lugar de paz, de bien, de felicidad. Las personas anhelan esto, lo buscan y muchas veces no lo hallan porque está cerrada la puerta y solamente a través de Cristo volvemos a lugares de bien, de paz, de felicidad, de gozo. Y en quinto lugar, se posesionó en la raza humana, en el mundo, el dolor, el trabajo, no el trabajo en el sentido de bienestar, sino el trabajo en el sentido de agonía, porque produce resultados o dividendos no adecuados, y también se instauró la muerte. Por lo que aprendemos que podemos hablar con Dios, tener una relación con Él, pero cuidado con las maquinaciones del diablo, Satanás, Lucifer, que de forma sutil, de forma engañosa, tratará de que tú pierdas tu relación con Dios y con esto caigas en pecado. Así entró o transicionó el hombre de la primera época o primer periodo o dispensación de la inocencia a la llamada dispensación de la conciencia. En este periodo de la dispensación de la conciencia no fueron unos días, ni unos meses, ni unos pocos años, sino que abarcó desde la expulsión del hombre del huerto del Edén hasta el diluvio. Muchas veces por la situación de las Escrituras, Génesis 1, 2 y 3, prácticamente 3 capítulos,
abarcan la primera etapa de la inocencia. Y entonces esta segunda, pues está un poquito entre la 3, la 4, la 5 y la 6, allí, más o menos. Quizás algo de la 7, o un poquito más, ¿sí? Un poquito más. Abarca todo este proceso de el periodo de la conciencia. Y como abarcan pocos capítulos, pues nos parece que el tiempo fue corto, pero en realidad pasaron años, décadas, dentro de este periodo. Y dentro de él, Dios no hizo pacto con el hombre. No hubo un pacto como lo hubo en el primer periodo, el pacto adámico o edénico. En este segundo no hay pacto, pero sí hay una regla. Y esta regla es que el hombre debía guiarse por su conciencia de bien y mal y decidir por sí mismo qué escoger. Es como si Dios dijera: te guié, te orienté, te puse en un lugar seguro, cómodo, adecuado, y tú fallaste. Ahora haz las cosas como a ti se te ocurran, porque ya tú tienes conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Y por supuesto la tendencia del hombre fue, como el mismo Dios declara en Génesis 6, 3 y 5, ciertamente es carne, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. O sea que escogimos más el mal que el bien, porque a partir del pecado tenemos naturaleza pecaminosa. Somos de tendencia al mal y a pecar. Por eso tenemos que acudir constantemente a la gracia salvadora de que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. ¿Qué acontece en este periodo? Pues en primer lugar acontece que le nacen a Adán y a Eva hijos. Y aquí hay una base para una mala interpretación de lo que a través de mi experiencia como pastor he notado que muchos en la iglesia, en el cristianismo y sobre todo a través de la historia del cristianismo, han considerado el sexo como un mal necesario, como una acción carnal y pecaminosa, basados en que, según Génesis 3, 7, aun cuando estaban dentro del huerto, pero ya habían pecado, ellos, dice que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Además, en Génesis 4:1 declara que Adán conoció a su mujer Eva y tuvieron, bueno, en primer lugar a su hijo Caín, después de haber sido sacados del huerto de Edén. Entonces dice, el pecado los motivó o los llevó a pensar que estaban desnudos, y a la misma vez es cuando en realidad conoció, o sea, estuvo con Eva y concibió y dieron entonces hijos. Eso es un error, porque durante la inocencia, según la propia Biblia en Génesis 2, 24 y 25, dice:
No es bueno que el hombre esté solo. Y cuando llega a esta parte, en Génesis 2, 24, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, su mujer, y no se avergonzaban. Eso es la inocencia. ¿A qué se llama se unirá? O lo que sería, lo que conocemos en el término moderno, la consumación del matrimonio, sino a la relación sexual de un hombre, no con animales, que sería una zoofilia, porque en Génesis 2:20 dice que Dios les trajo los animales para que le pusieran nombre, no para que tuvieran relaciones con ellos. Pero aún después de ponerle nombre y conocerlo en identidad, dice, no en intimidad, sino en identidad, dice que no se halló ayuda idónea para Adán. Génesis 2:20. No con otros hombres o mujeres, porque para un hombre, según Génesis 2:22, Dios le hizo de la costilla una mujer con las características anatómicas de una mujer. O sea, que tenemos que puntualizar que Dios hizo para Adán a su mujer, y él la lavó y dijo: oh, ahora sí, esto es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Puntualizo: intimidad no es pecaminosidad. El sexo es algo íntimo entre un hombre y su mujer, entre una mujer y su marido, pero no es pecaminoso. No podemos confundir eso. ¿Y por qué se hace oculto? ¿Y por qué se hace cerrado o encerrado? Porque sencillamente es íntimo. Es lo más íntimo de una relación. En segundo lugar, puntualizo que perdonando nuestros pecados, sintiendo el perdón de nuestros pecados, debemos disfrutar el sexo sin avergonzarnos, porque así era en la etapa de la inocencia. Dice el capítulo 2:25, que ambos estaban desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban. Entonces, en tercer lugar, digo que el sexo es bendición de Dios, hecho por Dios, concebido por Dios. Por lo tanto, no lo condenes, porque fueron los hombres los que se avergonzaron, no Dios. No lo condenes. Y en cuarto lugar, si el sexo mal usado lleva al pecado, lleva al mal, y Génesis 6, versículo 2 nos dice que cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Significa que o muchas a la vez, o la que venga cualquiera, sin buscar la importancia del amor, de la intimidad y de la buena comunicación y relación. ¿Qué acontece en este periodo? En segundo lugar, son mencionados los dos primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel.
Pero quiero aclarar que no son los únicos. ¿Y por qué aclaro esto? Porque digo esto. Porque cuando Dios condena a Caín por haber matado a Abel, este tiene el miedo de ser perseguido y que alguien lo mate. ¿Quién sería? Si Adán y Eva es el padre de todos los seres vivientes, entonces tenían que ser sus hermanos o sus hermanas, que podían hacerlo porque conocían el pecado que Caín había cometido, o conocían y amaban a Abel, o tenían sed de venganza. ¿Y por qué pone Dios una señal para que nadie mate a Caín? Porque sus hermanos conocían que Dios ponía esta señal. Luego iremos viendo otras cosas acontecidas en este periodo. La primera muerte, la condición del ser humano, los errores de valorización de los hijos, el hombre que caminó con Dios, el hombre que más vivió en esta tierra, el hombre que transitó por dolencia. No somos máquinas robóticas programadas, sino somos seres humanos conscientes. Tenemos la posibilidad de ser escogidos por Dios al nosotros conscientemente aceptar el plan de salvación que nos brinda el Padre a través de Cristo Jesús. Podemos ser felices y disfrutar todo lo mejor de lo que ha hecho Dios, como dijo Pablo a los Corintios en su primera epístola, en el capítulo 3, versículo 21, dice: porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, o sea, los hombres, es vuestro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Pidamos al Señor que siempre escojamos el bien y, por supuesto, desechemos conscientemente aquello que esté contrario a la palabra de Dios y que, como es lógico, llamamos mal. Dios bendiga a su pueblo. Dios bendiga tu vida. Amén y amén.